Satélites. La revolución Starlink. Capítulo 2. Digital Beamforming. Gracias por visitar nuestro canal. 37 años de experiencia que contar. ¿Cuál tema de tecnología te gustaría que desarrollemos? Suscríbete, comenta y da clic a me gusta. Digital Beamforming. En el capítulo 1 vimos conceptos básicos de satélites y dimos una idea de las antenas Multi-Beam Phase Array utilizadas en Starlink. En satellitemap.space puedes ver en tiempo real el mapa de la constelación Starlink. Encontrarás un enlace en la caja de descripción. Ahora veremos con más detalles cómo funcionan estas antenas basadas en un método llamado Digital Beamforming o DBF por sus siglas en inglés. Es el método más utilizado por una nueva generación de antenas inteligentes, incluyendo las antenas de Starlink de primera y segunda generación, a octubre del 2022. Ya que con esta tecnología se permite seguir la constelación de satélites en un ángulo de vista abierta al cielo de unos 100 grados aproximadamente. En este método, varias antenas más pequeñas controlan la dirección de la señal combinada, ya sea de transmisión o recepción, sopesando adecuadamente la magnitud y la fase de cada una de las señales. Las antenas Starlink tienen alrededor de 1100 a 1300 antenas de estas. En esta técnica, la fase y la amplitud de la señal transmitida por cada componente de antena se ajustan según sean necesarios, lo cual genera un efecto constructivo o destructivo, concentrando toda la señal transmitida en un haz específico o también llamado beam. Para entender los efectos constructivos y destructivos, refresquemos un poco la teoría de directividad de las antenas. Este es un simple dipolo de media onda visto desde arriba. Podemos representar su patrón de radiación como una serie de círculos en expansión, llamado patrón de radiación omnidireccional. Hay situaciones en que queremos concentrar esta radiación de energía hacia una dirección. ¿Cómo logramos esto? Volvamos al patrón omnidireccional. Aquí el círculo rojo representa los picos positivos y el círculo azul los picos negativos. La distancia entre dos picos de polaridad opuesta están a media longitud de onda. Agreguemos ahora un segundo dipolo, con un espacio de media longitud de onda del primero. Si alimentamos ambos dipolos 180 grados fuera de fase, obtendremos este patrón de radiación. Nótese que en el plano de costado a las antenas, las ondas están desfasadas 180 grados entre sí, y las ondas que se propagan en esta dirección se cancelan entre sí, a lo que llamamos efecto destructivo. Con esto obtenemos una propagación de energía en dos direcciones o efecto constructivo, o simplemente ganancia de una antena, la cual dependerá de varios factores que no mencionaremos en este momento. Para la directividad en un solo sentido, agregamos un elemento no excitado a un cuarto de longitud de onda del dipolo. Miraremos estos elementos desde arriba. La onda emitida por el dipolo llega al reflector a un cuarto de longitud de onda más tarde.
Debido a la inductancia, una onda de polaridad opuesta es producida. Esta nueva onda del reflector llega un cuarto de onda más tarde y está en fase con la onda emitida por el dipolo. El patrón de radiación de estos luce de esta manera. Note que en esta dirección se cancelan entre sí, o sea, modo destructivo. Y en esta dirección se refuerzan entre sí, es decir, modo constructivo. La radiación unidireccional se consigue agregando un elemento pasivo a un cuarto de longitud de onda del elemento excitado, es decir, el dipolo. Volvamos al Digital Beamformer. La mayoría de las antenas de matriz en fase que se han diseñado en los últimos años han utilizado formación de haces analógicos. Existe un mayor interés en la formación de haces digitales hoy día, donde hay un conjunto de convertidores de datos por elementos de antena y el ajuste de fase se realiza digitalmente en hardware, ya sea FPGA o ASIC, dependiendo del fabricante. Las FPGA se utilizan en aplicaciones similares a los ASIC. Sin embargo, son más lentas y tienen mayor consumo de energía. Tiene bloques de lógica cuya interconexión y funcionalidad puede ser configurada en el momento mediante un lenguaje de descripción especializado. El ASIC es un circuito integrado hecho a la medida para un uso particular, en vez de ser concebido para un propósito de uso general. El enfoque de formación de haz digital normalmente tiene una mayor disipación de potencia con un convertidor de datos por elemento, pero ofrece mucha flexibilidad en la facilidad de crear múltiples haces. Las mejoras continuas en los convertidores de datos están reduciendo la disipación de energía y expandiéndose a frecuencias más altas. Digi McFlatface. La compañía Starlink ha apodado su disco Digi McFlatface a su antena utilizada en su terminal. Recientemente Starlink reemplazó su terminal de usuario con un nuevo modelo que es más pequeño y más barato de producir. También actualizó el enrutador Wi-Fi que se envía en kits de hardware a sus nuevos suscriptores. La antena parabólica rectangular que se envía a los nuevos usuarios es de 19 por 12 pulgadas, en comparación con el diámetro de la antena circular original de 23.2 pulgadas. El peso del plato es de 9.2 libras, por debajo de las 16 libras del plato original. Esta antena posee dos motores para el posicionamiento inicial del plato y funciona en combinación con el GPS interno, usados únicamente en la configuración inicial. Luego de esto es donde las minúsculas antenas Active Phase Array y su beamforming hacen su cometido, dando seguimiento digitalmente a la constelación de satélites Starlink. El hackeo de las terminales Starlink ha empezado. A muchos le llegó el momento de la gran curiosidad y de abrir el dispositivo. Usando una combinación de pistola de calor, herramientas de palanca, alcohol isopropílico y mucha paciencia, han podido quitar la gran cubierta de metal del plato y acceder a sus componentes internos. Debajo del capó de 59 centímetros de diámetro hay una gran placa de circuito impreso que alberga un sistema en chip SoC, o sea, System on Chip, por sus siglas en inglés. Un sistema en chip es un circuito integrado que combina muchos elementos de un sistema informático en un solo chip. La terminal incluye un procesador ARM Cortex A53 de 4 núcleos personalizado, cuya arquitectura no está documentada públicamente.
En el PCB, o sea, la placa de los componentes, se encuentran equipos de radiofrecuencia, sistema de energía a través de Ethernet, o sea, Power over Ethernet, y un receptor de GPS. Para obtener acceso al software del plato, se eludieron las protecciones de seguridad mediante el ataque de inyección de falla de voltaje. Cuando el plato de Starlink se enciende, utiliza una serie de diferentes etapas del cargador de arranque o boot. El ataque ejecuta la falla contra el primer cargador de arranque, conocido como el cargador de arranque ROM, de Read Only Memory, que se graba en el sistema en chip y no se puede actualizar. Por dentro, aquí se muestra la antena sin la cubierta trasera de plástico. Posee un escudo de metal que cubre la placa de circuitos o PCB y tiene un pequeño recuadro que contiene los conectores para el cable Ethernet y el control del motor. Hay una huella de un conector adicional vacío de 4 pines del tipo JST-SH de 1 milímetro de pitch, que suponemos que es para una interfaz de depuración WART. La interfaz WART, usando un convertidor de USB a serial, se obtiene información sobre el proceso de arranque de la terminal, o sea, el boot. El voltaje de las señales es de 1.8 voltios y con un baud rate de 115.200 pps. Identificación de memoria eMMC. Una Multimedia Card integrada eMMC contiene almacenamiento flash y un controlador, y es bastante similar a una tarjeta SD. El chip eMMC en cuestión contiene 4 GB de almacenamiento flash en un paquete VGA-153. Circuito integrado de elementos seguros. La terminal contiene un elemento seguro, o sea, un integrado, del tipo ST Safe de ST Microelectronics. El propósito de este integrado de elementos seguros aún no está de todo claro, pero podría utilizarse para autenticar a la terminal de forma remota. El System on Chip es un quad-core Cortex A53 de 4 núcleos, a los cuales se le han asignado una tarea específica. En el capítulo 3 hablaremos de modulación QAM de 64 bits y su constelación gráfica, pero ya, esa es otra historia. Gracias por visitar nuestro canal. 37 años de experiencia que contar. ¿Cuál tema de tecnología te gustaría que desarrollemos? Suscríbete, comenta y da clic a me gusta.